Vamos a otro tema que tiene que ver con el ejercicio del trabajo de la salud acá en Viña del Mar, fundamentalmente lo que está ocurriendo en el SAMU de distribución. Tenemos a la presidenta de ASEM Viña del Mar, Gloria Díaz Montiel, que está conectada con nosotros. ¿Cómo está, Gloria? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Sí, es muy importante conversar primero para que la comunidad entienda en qué consiste la labor que tiene este centro de distribución, este SAMU en Viña del Mar. El SAMU es el sistema de atención prehospitalaria que nosotros tenemos. En el fondo, como lo conoce masivamente la comunidad, son las ambulancias Así que es. atienden las distintas intervenciones y las distintas emergencias que se producen a lo largo de toda la comuna. Y hoy día estamos en una seria dificultad porque tenemos un problema con la dotación de enfermeras y enfermeros, que obviamente va a poner en riesgo la atención de los usuarios. Claro, recordemos que ustedes son el 131, ese es el teléfono, ese es el fono, ¿cierto? Exacto. Claro, Sí, estamos hablando que ustedes pertenecen al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, ¿correcto? así es. Ya. Ahora, esos enfermeros, ¿qué rol cumplen y por qué es tan importante tener una dotación mayor de enfermeros? Sí, los enfermeros y enfermeras que están en la red SAMU Viña del Mar Quillota cumplen la función de intervenir en cualquier tipo de accidente o de algún evento donde haya algún trauma grave. Es decir, por ejemplo, pueden intervenir infartos, accidentes graves, accidentes cerebrovasculares, son los encargados de gestionar los cuidados a esa persona en un entorno donde no hay mucho control muchas veces de poder dar una atención segura. Por lo tanto, el rol del enfermero y enfermera es vital porque además de estar atendiendo en la calle o en algún lugar que no cumple con las características propias, por ejemplo, de un centro hospitalario, tiene que, además de atender, tiene que ver también el conjunto de todos los factores o variables que se puedan generar en una escena o en algún sitio del suceso, ¿me entiendes? Entonces, Ujú. no es solamente es tener una ambulancia, sino que es también contar con personal capacitado, con personal idóneo, que pueda cumplir de la mejor manera, cumplir con una atención segura y de calidad. Claro, ellos van en las ambulancias, van en el interior de la Así ambulancia es. al lugar del accidente o el incidente, punto uno, ¿cierto? Claro. Sí. Ahora, si no van ellos, o sea, si sale la ambulancia tiene que llevar un enfermero, tiene que llevar un apoyo, no puede salir solo con el chofer. Exactamente, lo que pasa es que las ambulancias en la base de Viña del Mar son Ujú. todas ambulancias avanzadas. Pero ¿Ya? como te digo, no se trata solamente de ambulancias, sino de contar con equipo profesional completo y seguro que pueda dar Claro. una respuesta a emergencias críticas. Y en ese sentido, cuando tenemos problemas de dotación de enfermeras y enfermeros, eh, las ambulancias puede que salgan, o sea, las ambulancias van a salir, se van a ser despachadas. El problema es que van a ir con dotación insuficiente y para poder o intentar tratar de dar una respuesta, lo más probable es que esa ambulancia vaya a lo mejor con un técnico de enfermería, que si bien es cierto, tiene competencias para poder atender alguna urgencia, desde el punto de vista normativo, legal, por así decirlo, no tiene las atribuciones para poder hacer las intervenciones que sí puede hacer un enfermero o enfermera. Claro. Ahora, desde el Servicio Salud Viña del Mar Quillota respondieron que ustedes estaban al tanto de que solamente esta dotación era para el periodo del plan de invierno 2025, que sí o sí después se terminaba esa sobredotación o mayor presencia de enfermeros o enfermeras. Sí, y ese punto me gustaría dejarlo de manera muy enfática y aclararlo y desmentirlo, ¿Ya? porque efectivamente nosotros estamos viendo este tema incluso desde marzo. Tenemos reuniones multigremiales donde no solamente participamos nosotros como asociación de enfermeros, sino que también participan otros gremios de la salud que están dentro del servicio Viña Quillota. Y se ha planteado en reiteradas ocasiones que la dotación de enfermeras y enfermeros es insuficiente y esto, como te digo, se ha planteado al menos desde marzo y hemos estado trabajando. Por lo tanto, que ellos desconozcan esto o que les llame la atención o que esto lo encuentren como una información que los sorprenda, me llama demasiado la atención y me preocupa sobremanera porque en el fondo la señal que está mandando la autoridad del servicio de Viña Quillota es de una desconexión completa
con las mesas de trabajo que se generan en su propio servicio de salud. Por lo tanto, hoy día nosotros desmentimos categóricamente que no tenían conocimiento de esto. Efectivamente, nosotros entendíamos que por el tema de campaña de invierno se puede generar este aumento en la dotación, pero nosotros esperábamos que mientras pasaba esta contingencia de invierno, ellos también tuvieran la capacidad de hacer gestiones para poder subsanar esto de manera permanente y no tener que estar utilizando recursos que son limitados. Por lo tanto, nosotros hubiéramos esperado que desde marzo, que es cuando empieza la campaña de invierno, desde marzo hasta ahora, septiembre, el 30 de septiembre, hubiéramos tenido respuestas concretas, hubiéramos tenido alguna solución en relación a esta demanda que estamos planteando hace más de, desde marzo. Claro. ¿Ustedes se han reunido entonces con la directora Quiero o con su equipo? ¿Ha existido diálogo? ¿Ha habido falta de voluntad política, de alguna manera, de solucionar este problema si se preveía que esto iba a ocurrir? Porque efectivamente se asignan recursos mayores para ciertas épocas del año, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, lamentablemente, no hemos podido reunirnos con la autoridad, si bien es cierto, esta movilización, porque hoy día ya estamos hablando de franca movilización de los enfermeros y enfermeras, Sí. No hemos tenido respuesta satisfactoria por parte de la autoridad. Efectivamente han respondido, pero han respondido que van a evaluar la situación y que por temas presupuestarios no es posible sostener estos cargos que nosotros estamos solicitando. El problema es que esa no es una respuesta que nosotros podamos aceptar, porque en el fondo ayer teníamos 3 enfermeros por turno, pero hoy día, 1 de octubre, ya estamos solamente con 2 enfermeros. Por lo tanto, en términos muy, muy prácticos y para que también la comunidad lo entienda, ¿Sí? en caso de haber más de 2 salidas de manera simultánea, van a haber ambulancias que no van a salir con enfermeros. Y eso significa que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, en un accidente múltiple, si hay 3 personas graves, tenemos capacidad para llevarnos a 2. Por lo tanto, esa tercera persona grave es muy probable que pueda fallecer en el lugar del accidente. Esa es la brutalidad de lo que nosotros hoy día estamos denunciando. Claro. Esa es la seriedad y gravedad, criticidad de lo que estamos exponiendo y que la autoridad no quiere escuchar porque no se ha sentado a conversar con las personas que hoy día estamos haciendo esta demanda. Claro. Aquí hay que entender que incluso hay incumplimientos de normas y de recomendaciones mundiales. La norma 17 que obliga al Estado y que es la que regula el SAMU, el sistema prehospitalario en Chile, obliga al Estado a garantizar el personal capacitado en la atención prehospitalaria. Y en ese sentido, si no tenemos enfermeros suficientes, hoy día se está vulnerando un principio básico a la comunidad, que es el derecho a la salud oportuna. Ahora, Gloria, el despacho de estas ambulancias es desde el Frique hacia, estamos hablando de Viña del Mar. ¿Cuál es la cobertura que tiene el trabajo de ustedes? No, lo que pasa es que la red SAMU depende de la Dirección del Servicio de Salud. En algún momento el SAMU efectivamente era parte del Hospital Gustavo Frique. Sin embargo, en el Ustedes están ahí 2017, están 2018, ahí por ahí, a la entrada del Sporting, ¿cierto? no, ese es el macrocentro regulador. La Ya, base SAMU está en 1 Norte, uno está a la norte. vuelta. Ya, Pero cuando el SAMU pasa a depender de la dirección del servicio, se crean también otras bases. Entonces, por ejemplo, tenemos la base Viña del Mar, tenemos la base que está en Quilpué, que es la base Marga Marga, ya, Quillota, Quintero y La Ligua. Sin embargo, son bases que son un poco más pequeñas, que no tienen tanta dotación de personal, por lo tanto, cada vez que hay alguna necesidad, es el SAMU de Viña quien va a apoyar a esas otras bases. No así cuando la base Viña requiere, las otras bases por un tema de logística no están en condiciones de poder aportar o de poder apoyar a esta base de Viña del Mar. Por claro. lo tanto, si bien es cierto, hoy día tenemos la posibilidad o podemos hablar de una población X en Viña del Mar, esa población es mucho más mayor, considerando que además tenemos que dar cobertura a Concón, Quintero, Quilpué, Villa Alemana, porque las otras bases también desde el punto de vista logístico también se quedan cortas, entonces tenemos que dar respuesta igual. Hoy día, en ese sentido, lo que se recomienda incluso la OMS, y por eso también es tan complicado este tema, la OMS recomienda que debe haber un móvil avanzado, entendiendo que los móviles van con personal, ¿me entiendes? Claro.
debiera haber un móvil por cada 70.000 habitantes. Y hoy día se está trabajando en base a un móvil para cada 160.000 habitantes, o sea, más del doble. Y eso obviamente se puede ir reagudizando o profundizando más esta crisis sanitaria en el contexto de que tenemos una población migrante que va en aumento y tenemos una población flotante que también es importante, sobre todo fines de semana y en la época estival que ya se acerca. Claro. Gloria, o sea, ustedes están movilizados. Hoy día, digo movilizados, pero si yo llamo al 131, obviamente me van a atender y hay un traslado, pero ustedes están movilizados, prendiendo la luz amarilla para la autoridad, dependiendo directamente del servicio. Sus jefes es la directora del Servicio de Salud. Sí, efectivamente, nosotros empezamos ya una movilización de carácter ascendente. Esto quiere decir que la atención a la comunidad no se ha suspendido, ¿Ya? todos los llamados están siendo canalizados, están siendo atendidos, los enfermeros y enfermeras están saliendo a hacer sus intervenciones, pero esto significa que obviamente tenemos que empezar a hacer ruido y tenemos que empezar a visibilizar esta problemática. Y en caso de no ser escuchado o incluso de ni siquiera tener la voluntad política de sentarse a conversar con nosotros, esta movilización va a ir en aumento y no descartamos radicalizarlo. Y radicalizar significa dejar de hacer cosas. Y que también se entienda que si vamos a dejar de hacer cosas es también porque no tenemos la capacidad para poder absorber todas las acciones y todas las funciones que a lo mejor nosotros tenemos encomendadas. Tenemos que entender, y acá también es un tema un poco más humano, que los colegas hoy día están peleando o están luchando por un tema que va a impactar negativamente en la comunidad. No estamos esperando mejoras remuneracionales, no estamos esperando nada de eso. Estamos viendo el tema, el peligro que esto Dotación. revierte para la comunidad. Claro. Exactamente. Pero también tenemos que entender que los colegas hoy día pueden pasar 36 horas en turno. Entonces, eso tampoco corresponde. No es, Claro. de partida no es legal y no es humano. Entonces, hoy día que además la dotación se disminuye a la mitad, porque lo ideal o lo que indica la brecha, el estudio de brecha que indica que deben haber mínimo 4 enfermeros en una base, mínimo 4 enfermeros por turno, hoy día van a haber 2 enfermeros. Entonces, si ya con 3 enfermeros era difícil, imagínate disminuyendo. O sea, estamos retrocediendo en vez de avanzar y en vez de entregar cuidados más oportunos, de calidad, seguro a la población, estamos disminuyendo. Entonces, no se entiende, son medidas que escapan de toda lógica y el fundamento de que no tenemos presupuesto, nosotros tampoco lo aceptamos porque en el sistema público siempre hemos gestionado pobreza, siempre hemos tenido dificultades presupuestarias. El área de salud no es una de las áreas que puedan invertir mucho o que pueda ser muy atractivo, por lo tanto, generalmente siempre estamos con problemas presupuestarios, por lo tanto, hoy día estamos apelando a la voluntad política de la directora. Directamente. Bueno, Gloria Díaz es presidenta de la CENF, estamos hablando del SAMU Base Viña del Mar, que depende directamente del Servicio Salud Viña del Mar, Quillota, Petorca. Ustedes trabajan directamente conectados con ese servicio. Gloria, bueno, gracias por estos minutos, fue muy aclaratorio y esperemos que esto se solucione y que estas entrevistas sepan, uno, el rol, la importancia que tienen el trabajo de ustedes, ¿cierto? Dos, que obviamente la autoridad se habla a dialogar y a ver que esto es importante, que esta dotación efectivamente debe crecer, mantenerse, pero crecer fundamentalmente y no disminuir como tú has señalado. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias. Hasta Que esté muy luego. bien. Buenas tardes. Ahí estaba el contacto entonces con el área de salud y esta movilización que está ocurriendo en el SAMU Base Viña del Mar.